buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por venir, señoras y señores, y distinguido José Agüero, muchas gracias por tu presencia. Voy a hacer una síntesis de la presentación al amigo. Resultó que todo esto se ocasionó por causalidad. Estábamos en una asamblea de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, de ADIPESIDE, y demoraban en comenzar la asamblea, y me di vuelta y me topé con una bellísima persona, Patricia Gancedo, que hablamos 3-4 minutos y me dijo: yo tengo una persona que más o menos está en tu línea y te vas a conocer y va a ser magnífico. Y digo: presentámelo cuanto antes. Y resulta que a la semana viajó a Salta, y a la semana mismo ya estaba conectado conmigo José Agüero Molina, y resulta que en un intercambio le dijo: sí, vení, venite a Punta del Este y lo presentamos el libro. Y llegó a Punta del Este y, sorprendido, me decía ayer: parezco un niño, estoy sorprendido de todo lo que veo, estoy sorprendido de lo que es Punta del Este, porque también en Punta del Este, en la línea de que estamos proponiendo paraíso de la humanidad, le decimos a la gente uruguaya fundamentalmente y a los argentinos que no es gente que estamos más allá del bien y del mal y de cuello duro y que pasamos el nivel de alta especialización y que miramos a la gente de otra manera, sino es el único lugar de América y del mundo y de Uruguay que yo le decía a José: acá tú te das cuenta que vivís en contacto directo con la naturaleza, conjugás el verbo de la naturaleza y nadie te dice nada. Digo, incluso podés probar, no fue tan así, porque no se vio, pero que si vas al Conrad, que es un nivel espectacular, digo, ahí puede haber una persona, una mujer que salga de una fiesta con un nido en la cabeza, esas veteranas con traje largo y un nido en la cabeza, o también puedes hablar un muchacho con las zapatillas a bigote. Ves de todo, de cualquier forma, y nadie te mira a nadie, todo está viviendo su mundo. El sorprendido vio a Punta del Este distinto al que le había contado. A mí me pasó lo mismo de niño. Yo tenía una madrina que vivía acá en Punta del Este, y la mitad iba a Carmelo y la mitad venía a Punta del Este. Yo nunca vine a Punta del Este porque pensaba que estaba la gente de cuello duro. Y esto no es así. Este es el mundo. Punta del Este es el paraíso de la humanidad. Y traemos a este mago de la escritura. Este es el 72º libro que escribió algunos más que yo, ¿no? Yo con hacha y hacha estoy terminando mi 6º libro, y bueno, él tiene 62 libros. Tiene talleres literarios, escribe, fue protagonista de televisión, locutor, periodista. Bueno, tuvo distintas actividades y en toda su ilusión. Y él les va a contar de esto. Aparte tiene una familia profuica, tiene 17 hijos este señor. La verdad, y era una época que no se veía televisión, pero creo que sí, ¿no? Bueno, es un placer tenerlos con nosotros, a una bellísima persona que sin lugar a dudas es de los mejores escritores de América. Y esta actividad la está cerrando este año con la Avenida Punta del Este, pero en marzo de 2016 inaugura su visita a Francia, a París, y va a dar una concertación y va a exponer el libro en París. Más de él, no solo en estos 2 días, 3 días que estamos, verdaderamente me abrió una amistad
se hizo querer y decíamos, parece que estuviésemos toda la vida viviendo juntos. Esta es tu casa, este es tu segundo país, y si estás volando, acordate que en Uruguay siempre tenés una pista de aterrizaje en Uruguay. Aquí tenés un helipuerto chiquito, simbólicamente, pero esta es tu casa, tu segunda casa. Bienvenido y un fuerte aplauso para recibir a maestro José Agüero Medina. Gracias. Buenas noches, formalmente a todos. Eso de los múltiples trabajos creo que es bastante común a los escritores de nuestra tierra, porque en realidad nadie cree en nosotros hasta que un libro de pronto triunfa y se acuerda, mira, vive en la casa de verdad. Y a partir de ahí las cosas se comienzan a facilitar. Como la pregunta más común cuando hacen reportajes es cómo ha empezado este libro, de dónde empieza este libro, qué es lo que impulsa la escritura de este libro. Voy a comenzar esta noche por ahí exactamente. Para mí este libro empieza conjuntamente cuando empieza mi edad de la razón. Yo tenía y tengo un tío sacerdote. Yo creo que fue el único sacerdote católico de América que durante todo su ministerio tuvo mujer y tuvo hijos de un modo abierto, sin esconderse, sin esconder a la mujer, sin decir que era la secretaria o la que limpiaba la sacristía. Él fue absolutamente honesto durante toda la vida y es uno de los pocos miembros de mi familia que nunca se divorció. Tiene una familia maravillosa, hoy tiene 93 años. Sus hijos, que en realidad son adoptados, no son hijos biológicos, todos se han puesto el apellido de él. Y fue en mi vida la persona que me atrajo a la literatura, me atrajo al libro, me atrajo al pensamiento, a la duda. Y esa es la razón también por la que este libro le es dedicado. De mis 62 libros solamente he dedicado 2, La leyenda del Cristo Sol y este. Y los 2 se los he dedicado a Celso Molina, para quien dirijo mi recuerdo en este acto. Precisamente, hablando con él cuando yo tenía 6 años, recuerdo haberle preguntado, ¿cuánta verdad hay realmente en los libros? Porque yo veía cómo él amaba los libros y me decía, en los libros está la verdad. Y un día yo le pregunté, ¿cuánta verdad hay en los libros? No recuerdo qué me habrá respondido, pero pocos años más tarde, yo comencé a cuestionarme cuánto de verdad hay en lo que me enseñaron y aprendí. Recuerdo haber ido al centro del país, a Córdoba, a Cinerama, a ver una película llamada La más bella historia jamás contada. Y no tengo dudas de que la historia de Jesús de Nazaret es la más bella historia jamás contada. Sin embargo, detrás de la belleza pueden haber muchas cosas. Puede ser la belleza una expresión de múltiples factores, incluso de mis deseos o de mis propias necesidades. O puede estar expresando algo más, o puede estar ocultando algo más. Como soy católico, cero práctica, lo reconozco, no soy de ir a misa. Creo que fui a misa 2 veces en los últimos 30 años. Pero me ha costado mucho quebrar mis paradigmas, mis enseñanzas, mi catecismo, y atreverme a decir, la verdad es que yo no creo en nada de esto. Nada de esto me cierra. No es posible que las cosas se hayan dado así. Para mí esto es lindo, pero no es cierto. A medida que me hice adulto y que viajé por muchas partes, me hice amigo de mucha gente. Y me resultaba curioso que eran tan buenos o más buenos los no católicos que los católicos como yo. Y la obra de los otros, que no se llamaban a sí mismos creyentes, era mucho mejor que la mía. Y una cosa fue llevando a la otra, y hará unos 11 años hoy,
comencé a compilar documentación que me explicara el siglo I. Yo creo que no es posible entender a Jesús o entender la vida de Jesús sin entender el siglo I. Tampoco es posible entender a Jesús sin entender que Él era judío. No había nacido en Punta del Este ni en Buenos Aires, ni en Roma, ni en Grecia. Era judío. Pensaba como judío, obraba como judío. Y simplemente con decir eso, la mayor parte de los hechos que figuran en los sinópticos no pueden haber sido ciertos. Comencé con la intención de probar por medio de una novela, no de un ensayo. Yo escribo ensayos también, pero yo quería que fuera una novela. Yo quería probar que la historia de Jesús era un fraude maravilloso, un personaje magnífico que ojalá hubiera existido, pero que realmente no existió. De hecho, no hay ningún documento de la época que hable de él. Los primeros padres de la Iglesia, y hablo de la nuestra, ni siquiera lo conocieron o oyeron hablar de él en el siglo I. Nadie supo de él hasta el siglo IV, salvo una pequeña secta judía que hablaba de un rabino que estuvo a punto de ser el rey de Judá. A través de las investigaciones sobre el siglo I, uno llega a entrever una época extremadamente difícil. Pero la parte más difícil estaba puesta en la pérdida de la identidad del judaísmo, arrasada por la preponderancia de la cultura griega y por el poder militar romano. A eso se podría agregar un tercer factor que probablemente sea el peor de todos y el más profundo: la desviación semiótica de los religiosos, que veían en la idea de Dios una fuente magnífica de poder, de dinero y de impunidad. Como verán, no digo nada nuevo, cosa que nosotros los sudamericanos conocemos muy bien. En ese esquema, en ese escenario tortuoso, donde la principal ocupación laboral era fingirse ciego, mudo, rengo, porque no había en qué trabajar, no había en qué ganarse el pan. Entonces eran miles los judíos, mendigos, que se hacían pasar por minusválidos para obtener una moneda para que le permitiera comer ese día. El judaísmo del siglo I era abierto, lo que permitió el ingreso de muchas sectas, de magos venidos de todas partes del mundo antiguo. De hecho, Jesús mismo fue considerado el más grande mago de su tiempo, de sacerdotes de toda clase, de mentirosos de toda laya, de falsos profetas, de odios y de traiciones. En ese esquema es obvio que Dios no existía. Ya se habían olvidado por completo de la idea de Dios. La secta dominante era el fariseo, que encarnaba, como ha quedado en la historia hoy, al hipócrita, al que le bastaba con pararse en una esquina a alabar a Dios con gritos y poniendo los ojos en blanco para que los demás piensen que él era bueno. Pero en ese mismo esquema, uno podía jurar por el templo sin que fuese pecado, pero si uno juraba por el oro del templo, lo apedreaban hasta morir. Hasta ese punto había llegado la desviación. Y es en ese esquema en la que aparece este maestro que nosotros conocemos desde el catolicismo como Jesús de Nazaret. Los que han viajado a Israel, es gracioso porque han ido a conocer la casa de María en Jerusalén, cuando María jamás vivió en Jerusalén, ergo no pudo tener una casa ahí. Van a conocer la casa de la Anunciación, cuando ni siquiera se sabe dónde nació Jesús. Cuando comienzo a comparar los textos, las contradicciones son tan grandes que hasta se ven ridículas. Los especialistas dicen que lo último que debiera leer un hombre que investiga
es a los 4 evangelios. Bueno, como soy un advenedizo, comencé por los 4 evangelios. Y lo primero que uno nota es que fueron escritos por gente que jamás pisó Israel. Nunca. Los errores geográficos son inmensos. Es como si yo dijese, salió de Maldonado rumbo a Montevideo y en el camino hizo noche en Berlín. Cualquiera me diría, oye, ahí no está Berlín, Berlín está del otro lado. Es evidente que el que escribió los evangelios, que yo creo que fue Marcos o alguien que se puso como nombre Marcos, los otros 3 son evidentemente copias de Marcos, copias a las que van agregando cosas. Nunca estuvieron en Israel, eso es obvio. Nunca conocieron a Jesús, eso también es obvio. Y es claro que tenían un interés fundamental, que era separar a una secta, una de las muchas sectas judías del judaísmo, por medio de una práctica, de una doctrina que sea muy fácil de seguir y que podía seguir cualquier persona sin hacer absolutamente nada. Bastaba con decir yo creo en él y uno ya era salvo, ya era santo, ya de inmediato, una cosa como un club con un ingreso muy fácil y muy barato. Y eso, unido a la habilidad de Constantino de utilizar el mitraísmo y unirlo a ese cristianismo reciente que no nos olvidemos sale de Grecia. Cristo es una palabra griega que los romanos confundían con Christus, que significa esclavo. Por eso no le dieron importancia, pensaban que era una de esas cosas de negros y lo dejaron que creciera. Y cuando creció lo suficiente, Constantino vio que era útil y lo utilizó. Las fuentes antiguas, reitero y cierro, no habla de Jesús, no lo conoce. Pero más raro aún es que tampoco la Iglesia Católica lo conoce. Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, a los que he leído, vivieron supuestamente entre los años 50 y 150. Nunca oyeron hablar de Jesús. Nunca. Está bien, no había Google. Es posible que haya sido más difícil saber las cosas. Pero si hablamos del Hijo de Dios, alguien debió conocerlo. Alguien debió oír de él. No puede ser que nadie haya escrito nada sobre él. Justino el Santo nació en el año 100 de nuestra era. Murió en el año 163. Ni siquiera conoció a los evangelistas. Antes del siglo IV ni siquiera eran conocidos. O ni siquiera existían. Hay una fuente probablemente fidedigna que cuenta de un hombre llamado Marción, griego, hijo del arzobispo de Grecia, excomulgado en Grecia y después tomado por el Vaticano, tomado por Roma, prácticamente nombrado santo y después excomulgado por segunda vez. Y probablemente haya sido Marción el creador del personaje de Saulo de Tarso, porque hasta Marción tampoco existía Saulo de Tarso. Tampoco existía. Todo lo que nosotros los católicos conocemos hoy comenzó a existir no con Jesús, sino con Constantino. Tranquilamente Constantino se podría haber colgado de la cruz, porque fue el verdadero creador del cristianismo. Volviendo a los evangelios y a sus contradicciones, que en un principio me decían, todo esto es falso, todo esto es fraude. El mismo evangelio de Mateo cuenta que Pilato, el procurador romano, no halla ningún delito en Jesús y lo libera. Si Pilato lo libera, ¿quién lo crucifica? Es tan obvio como eso. Los judíos no crucificaban. Si mataban, que era rarísimo, pero rarísimo. El Sanedrín en 70 años no había matado a nadie. Repito, a nadie. Se consideraba una maldición.
jefe del Sanedrín mande a la muerte a una persona. Eso era una maldición. Y el judaísmo decía que la sangre de ese muerto caería sobre los descendientes hasta el fin de los tiempos, de los descendientes del que lo mandó a matar. Hasta ese punto el judaísmo restringía el uso de la pena de muerte. Roma no. Roma mataba alegremente. Y la palabra crucifixión se comenzó a usar en el siglo VI. En la época de Jesús se llamaba colgar. Si no lo colgó Roma, ¿quién lo colgó? Probablemente nadie. Y si no lo colgaron, no lo mataron. Y si no lo mataron, esa hermosa celebración que tenemos de la Semana Santa pierde consistencia. Deviene de un hecho inexistente. Barrabás no es el nombre de una persona, es un concepto arameo que no tiene nada que ver con una persona. El procurador romano, me estudié todo lo que existe sobre las leyes de la época, no tenía ninguna posibilidad de liberar a un condenado. Eso no sucedía simplemente. Esa casi hollywoodesca escena de a quién quieren que libere es muy lindo para la película La más grande historia jamás contada. Yo cuando era chico gritaba ¡A Jesús, porque era chiquito, tenía 6 años. Pero es otra de las cosas que muy probablemente haya sido falso. 4 expertos mundiales en la arqueología bíblica que han estudiado al dedillo los evangelios cristianos y los apócrifos llegaron a la conclusión, no fanatizada por ninguna clase de credo, de que hay una sola escena de los evangelios que probablemente sea cierta, que muy posiblemente sea cierta. Y curiosamente se refiere a esa escena en la que Jesús defiende a una mujer. Porque no hay un solo caso en toda la historia humana en la que un líder defiende a una mujer. Es, repito, el único caso que se conoce, que se haya interpuesto entre el verdugo y una mujer. Nadie más que Jesús lo hizo. Y cuando no existen documentos que prueben que haya vivido, cuando uno lee evangelios que son obviamente falsos, de pronto aparece una escena como esta y uno se estremece hasta los huesos porque acaba de hallar la huella de alguien que sí existió. En algún momento encontré, leyendo los textos del Nag Hammadi, el antiguo Padre Nuestro, y confieso que me emocionó. Lo escuché en arameo, lo leí, después traducido al español, y tiene una poesía tan profunda, habla de Dios de un modo tan diferente al que estamos escuchados nosotros hablar, que uno se queda con esa sensación de esto solo puede haber sido cierto. De Jesús se ha dicho toda clase de cosas, que fue un hasid, que fue un vagabundo, que fue un hashidín, que fue esto, que fue lo otro, que fue un falso profeta, que fue Dios, que fue rey. Pero ¿cuánto sabemos, después de 2000 años de uso indiscriminado de la figura de un hombre a beneficio de la política del momento? Porque en definitiva fue eso, a beneficio de la política del momento. En mi libro, 3 expertos, un judío, director del Museo Haaretz de Israel, un católico, también experto, profesor de arqueología bíblica en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, y una mujer de Estados Unidos, de Nueva York, que se hizo millonaria escribiendo libros ateos para probar, como intenté yo, que Jesús es un fraude, que la religión es el opio de los pueblos y que la idea de Dios es una estupidez unida al infantilismo de nuestros cerebros, una estupidez atávica, por decirlo así. Pero con todo en contra,
comienza lentamente, para el escritor que soy, a aparecer la idea del tipo de libro que podía escribir. Hace 3 años voy a Buenos Aires y el dueño de la casa en la que estaba me dice: esta noche va a venir a hablar con vos una mujer que tiene algo para decir. Pato conoce la historia, se la he contado ya. Y esa mujer que yo nunca había visto antes, ni ella a mí, quería hablarme porque tenía un mensaje de qué tipo de libro yo iba a escribir. Y es curioso que hablamos 5 horas una noche. Todo lo que me dijo orientó a mi libro. Y cuando regreso a mi ciudad, otra mujer, a la que le pregunto, porque yo sabía que esa mujer sabía cosas, sin de contarle nada, le digo: háblame del libro. Y ella se ríe y me dice: vas a escribir un libro así, 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 así. Dice: jamás en mi vida he creído en nada que no sea tangible, que yo no pueda tocar, que yo no pueda moldear, que yo no pueda mirar. Nunca creí en cosas raras, ni en duendes, ni en aparecidos, ni en santos, ni en nada. Pero durante 2 años he tenido el privilegio de realizar un viaje extraordinario hacia lo más hondo de lo que yo pueda llegar a ser como persona. Y ahí, en el abismo profundo, donde nadie mira, donde nadie ve, donde no hay luz, hallé la huella. Encontré el paso, tembloroso, titubeante por el paso del tiempo, pero encontré los pasos de un hombre que sin duda es el más grande de los paradigmas humanos. Y aprendí a dejarme llevar como me habían enseñado, pero nunca creí que fuera cierto. Aprendí a dejar que el libro se escribiera a sí mismo, a meterme lo menos posible en el texto. Y con los años, con miles, literalmente miles de horas de trabajo, salió el trazador de círculos, que se llama así por varios motivos. El trazador de círculos es una leyenda judía antiquísima, muy poco conocida incluso por los judíos actuales, que habla de un hombre llamado Honi, que trazó un círculo en la tierra, en la arena, y se metió adentro del círculo y le dijo a Dios: no voy a salir de acá hasta que llueva, hasta que haga que llueva. Porque si me has dicho que soy tu imagen y semejanza, y ves que necesito la lluvia, hace que llueva. Y llovió, y llovió, y llovió. Pero lo curioso de la historia de Honi es que el rey David después le pide que maldiga a los filisteos y que ponga a Dios del lado de los judíos. Y Honi se niega, le responde que Dios no está para eso y lo mata a pedradas. A Jerusalén en los tiempos antiguos se la conocía como la ciudad que mata a los profetas, como la ciudad que asesina a los maestros de Dios. Y en un siglo en el que el hombre ya había dejado de tener todo con Dios, había también una desesperación porque apareciera alguien a quien llamar Dios. Porque el hombre se había acostumbrado a que él no era Dios. En un determinado momento del libro, cuando Pilato confronta a Yeshua y le pregunta: che, acá me dicen que vos sos Dios, ¿es verdad? Y Jesús le responde: ¿acaso vos no? ¿Acaso no es Dios el pájaro, y es Dios la tierra, y es Dios el aire, y es Dios la lluvia, y es Dios el tiempo? ¿Cómo podría yo no serlo? En hebreo no existe el verbo infinitivo ser o estar para el hombre. Yo no puedo decir yo soy José, Ani Yosef, yo José. Solamente Dios es o está. Y cuando le preguntan a Jesús: ¿quién sos? Yo soy.
pero no en el sentido mesiánico que le da Constantino y el Concilio de Nicea, de que él era distinto a los otros, de que a él había que ponerlo en un altar porque él era el Hijo de Dios. Nosotros no. Nosotros habíamos pecados, nosotros éramos hijos de Adán y Eva. Toda esa parafernalia de culpas que hizo que después se multiplicaran los psicólogos por todo el mundo, sobre todo en Buenos Aires. Que apareciera el confesionario, porque yo nací pecador y solo puedo volver a Dios a través de la religión. Un invento nefasto, porque yo no puedo volver a mí mismo a través de la cosa, porque yo no puedo salirme de mí mismo, porque si el hombre es reflejo del Espíritu de Dios, no ha empezado a ser y no ha dejado de ser, va a ser siempre. Y eso era el mensaje de este hombre profundamente solitario, profundamente dolorido de no entender quién era, de no comprender por qué le habían puesto a él la obligación de ser el nuevo Judas Macabeo, la obligación de armar un ejército para vencer a Roma. Su padre parece que no fue el José carpintero bonachón que uno ve en el pesebre, una especie de tontito que sí, de él viene la expresión padre putativo, y P llevó a que se llame Pepe a José. Es gracioso, pero parece que era un hombre muy instruido porque instruyó a un hijo sabio y le enseñó a que cuando él muriera debía irse de Israel, pero irse no a cualquier parte, irse a Egipto. Heliópolis era Harvard en su tiempo, y el judío que quería aprender iba a Heliópolis. Y Jesús, a los 13 años, cuando su padre es colgado en Séforis, se va a Egipto. Se separa de su hermano, Judas, el Dídimo, el Tomás. Deja a su madre, deja a sus otros hermanos y se va de Israel. Y por los próximos 24 años, nada de él. Pero sí se sabe, porque está escrito por todos lados, que pasó a Persia, que cruzó a Siria, que pasó por la India, que estuvo en el Tíbet, que aprendió a curar, que aprendió a ser él, y que regresó convertido en un viejo pordiosero a la casa de su madre un día. Los textos de Jesús en el libro comienzan diciendo: dentro de mucho tiempo alguien contará que a mis 5 años amasé barro y que con mis manos formé 12 gorriones. Y dirán además que lo hice un sábado, profanando con los trinos la santidad del día. Y hablarán cosas maravillosas de mí, pero también cosas horribles. Me llamarán el Hijo de Dios, el Mesías, el embaucador de mi pueblo, el falso profeta del judaísmo. Porque tal ha sido la época en la que he vivido, y tales son los hombres de todos los tiempos, que necesitan hablar y creer en cosas maravillosas para comprender lo que no comprenden. Pero dejo claro que nunca hice lo que ya han comenzado a decir, pues ni se me hubiese ocurrido echar al vuelo pájaros de barro, ni a mi padre le hubiera gustado que su niño tuviera dotes de magia. No creas, pues, lo que se diga de mí en los siglos que vendrán, porque para eso yo escribo mi propia palabra, para que se sepa cómo ha sido la vida de Yeshua ben Josué, llamado el Galileo, al que los hombres también llamaron Nazarini, rey de Judá, o simplemente Rabí, que es el nombre que reverbera en mis labios hacia el final de mi vida. Había en Israel un partido religioso y político llamado el de los nazareos, al que probablemente haya pertenecido Jesús.
Al menos la mitad de sus hombres pertenecía a otro grupo, al de los sicarios. Hoy se les llamamos sicarios. También les llamaban los celosos de la ley o los celotes, que promovían la guerra armada contra Roma. Kefas, al que los romanos llamaron después Pedro, su nombre era Shimón. Le llamaban Kefas, que significa piedra en arameo, porque era un hombre muy fuerte. Era un hombre de espada al cinto. Era un celote. Y varios, al menos la mitad de los 12, nombrados 12 en honor a los 12 pensamientos antiguos y no a los 12 tribus de Israel, eran hombres que veían en este Yeshua un líder político importante, un hombre que iba a liderar la guerra contra Roma. Eso es lo que esperaban de él. Una de las tristezas más grandes de Yeshua era que su hermano gemelo no lo quisiera, Judas. Judas tenía celos de él, porque al haber nacido primero Jesús, primero que él, su padre lo consideraba el primogénito. Y Judas era parte de la tropa, parte de los otros hermanos, como Iago. A Iago después los romanos lo nombran San Iago, y como sonaba raro le ponen la T en el medio y se crea la palabra Santiago. Pero Iago fue uno de los hermanos de Jesús, uno de los hermanos más chicos. Él se va y durante casi 3 años comienza la prédica y de a poco va incorporando a sus discípulos. Probablemente no como nosotros hemos aprendido, que de una página a la otra juntó los 12 pescadores que estaban ahí sin saber qué hacer con su vida. Parece que no fue tan así, ni de verdad eran tan ignorantes. Estos 11 se juntaron a lo largo de 3 años. Y recién al final, cuando ya querían nombrarlo rey, Judas vuelve a su hermano y le pide integrar su equipo de gobierno. Y Yeshua lo recibe porque lo amaba y porque creía que de esa manera su hermano también lo iba a querer a él. Una tarde, a la ladera de una montaña, donde se juntaron cientos, quizás miles, que necesitaban creer en alguien, pero dudaban. ¿Quién sos? ¿En nombre de quién hablas? Porque todavía se creía, como creemos hoy, que el hombre habla en nombre de alguien, y el hombre habla en nombre de sí mismo. Y Jesús les responde lo siguiente: me preguntan quién soy, y yo les pregunto quiénes somos. Somos el pueblo que se envanece de estar por sobre los otros pueblos a los ojos de Dios. ¿Mas acaso eso es realmente cierto? ¿Cuándo ha dicho Dios que debemos separar al Hijo del Hombre en naciones, en razas, en libros y estandartes? Algo tan cruel no pudo haber salido del Espíritu de Dios, porque tanto la luz como las tinieblas, la vida como la muerte, la derecha como la izquierda, son iguales entre sí y no pueden separarse. ¿Cuándo ha dicho Dios que el Hijo del Hombre debe inclinarse ante un sacerdote? Dios no nombra obispos. Ni los que se proclaman buenos son buenos, ni los que parecen malos son malos. Ni la vida es la vida, ni la muerte es la muerte. Porque cada uno se disuelve en su propio origen desde el principio. Y solo el que lleva a Dios consigo está por encima del mundo, indisoluble y eterno. Mira a los que te rodean. ¿Cómo crees que debieran ser? Pues sé tú mismo como quieres que sean ellos. Como quieres que sean contigo, trátalos igual. ¿Qué mérito es amar al que te quiere bien? Ama al que te aborrece, porque es quien más necesita ese amor que le niegas.
¿Quieres ser justo? No estés todo el tiempo calculando qué puedes sacarle al otro, sino más bien llénalo de lo que tú eres, porque tal es lo que hace Dios contigo. Usa tu cuerpo para morar sobre la tierra. Tengan misericordia del errado, porque todos erramos, y ni uno solo de nosotros dejará de ver el día en el que el pecado nos atraviese como una flecha y nos haga caer de rodillas. Y no pierdas el tiempo, no ensucies tu vida juzgando a tu hermano, pues esa misma vara usará Dios para medirte. No condenes, salvo que quieras ser condenado. Da todo lo que tengas, pues el único valor que tienen las cosas es el valor que le da el que las recibe de tus manos. ¿O no es la caridad la suma de todos los mandamientos? Piensa en el bien, actúa como hombre bueno y serás bueno, pues al cabo hacemos lo que pensamos y somos lo que hacemos. Escucha a los maestros con que Dios trata de guiar tu vida. ¿Quién ha guiado tu pensamiento? El discípulo no es superior a su maestro, mas si se perfecciona, será como su maestro y hará discípulos de los demás. Ser maestro es estar por encima. Ser maestro no es estar por encima, sino aprender a curar las propias llagas y a secar las lágrimas de los propios ojos, antes de ir a secar las lágrimas de los ojos de los otros. Limpia primero la mugre de tu casa y ve a ayudar a tu vecino a limpiar la suya, pues somos como los árboles, y por los frutos que damos somos nombrados y seremos recordados. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven ahora quién soy? Soy lo que digo, porque por mi boca habla mi corazón. Este Jesús, que no se animaba a amar porque tenía miedo de quién era Él realmente. Este Jesús, que ni siquiera se atrevía a querer a su propia mamá. Este Jesús, que se apartaba de sus hermanos porque sentía que no lo querían, que lo veían como un hombre raro. Regresa como regresamos todos nosotros. Cada hombre, cuando lo pierde todo, vuelve a la infancia. Desde Jerusalén, cuenta. Solo estaba 3 días de mi casa y no quise alargar la espera siguiendo la ribera del Jordán, sino que fui a través de la tierra de los samaritanos, sin que nada me afligiesen los antiguos odios. ¿Quién, como era yo entonces, cometería el triste desatino de asaltarme? Y al 3er día pisé otra vez, después de 24 años, mi dura tierra Galilea, y en apenas unas horas más me vi a las afueras de Nazará, llegado por el mismo camino por el que me había marchado esa mañana. Subí la ladera con el paso ligero del niño que vuelve, y no reconocí a mis vecinos, ni ellos supieron que yo era el hijo del carpintero. Y entonces tuve miedo otra vez, y me detuve a la altura del pozo, y allí me quedé, mirando a lo lejos la fachada de la casa de mi padre. Estaba igual a como la había recordado todos esos años. Las piedras blancas de las paredes, el pasto del techo y el petril que ayudé a construir cuando fui niño. Mas no pude seguir. Me senté en el borde y acepté en silencio los mendrugos que me dejaban lo que iban a sacar el agua. Ya no debo volver, pensaba. No será justo para mis hermanos, que hace mucho deben haberme dado por muerto.
Me acomodé en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de la alberca. ¿Con qué derecho volvía? Yo era menos que el más miserable de los pobres a los que había curado. Mas no había pensado en ello, cegado por la emoción del regreso. Mis vecinos pasaban a mi lado como si yo ya no fuese, para no ensuciar sus ojos con la mísera inmundicia de un extranjero. Giré el cuerpo para mirar hacia la casa de mi padre por última vez. Y entonces la vi, saliendo con el cántaro sobre el hombro, pequeña y oscura en su vejez, pero tan elegante como había sido siempre mi madre. El corazón se me detuvo y mis piernas parecían haberse vuelto de arena para no dejarme huir de la ancianita que se acercaba dando pasos cortos y titubeantes. Me acurruqué y le di la espalda para que ella no me viera. La escuché suspirar por el esfuerzo de echar el ánfora al pozo y resistí mis ganas de ayudarle. No me atreví ni siquiera a girar la cabeza. No debía haber llegado así hasta mi madre. Hubiera sido mejor que me recordara cómo fui el día en que me marché, ligero como un pájaro, con el alma llena de espacios por llenar. Cerré con fuerza los ojos y pedí a Dios que ella se fuera. Pero no se iba. Y aún sin verla, yo sabía que me estaba mirando. Supe que acababa de descubrir mi espalda, encorvada, el pelo ensortijado hasta la cintura, mis pies flacos sobre la piedra. Yeshua, dijo apenas en un susurro, y mi corazón se partió en pedazos. Y fui de rodillas hacia mi madre, mojando su regazo con mis lágrimas. El Jesús del que habla el libro no es más que cualquiera de nosotros, y pasa toda la vida siendo un niño que intenta entender quién es. Hacia el final ya de su vida, escondido en una cueva de Qumran, de la zona de Qumran, cuando ya casi ha terminado de escribir los 4 cuadernos que se descubrirían en 1947, casi sus últimas palabras son un recordatorio que dice: cuando ya nada existe, cuando el tiempo y el universo y la luz y la sombra hayan sido borrados, cuando nada quede de lo que fue, el bien que hiciste, la mano que diste, el abrazo con que confortaste a otro, aún entonces seguirá haciendo sonreír a Dios. Así habla el Jesús herético, apóstata de mi libro. Un Jesús hombre, igual a todos nosotros,
Un Jesús en el que cualquiera de ustedes va a verse representado. Se va a encontrar como me ha pasado a mí, que me lancé a escribir un libro para burlarme de las leyendas católicas y terminé encontrando a este desaparecido, a este escondido, a este hombre tapado por 2000 años de mentiras e intereses. Es una novela, solo es una novela. Pero yo sé que es un poco más que una novela. Y ojalá ustedes encuentren en las páginas, en las 634 páginas de este libro, un poco de ustedes mismos. Porque la verdad, estoy seguro de que el único conocimiento que te puede dar un libro es que te permita hallarte a vos en esas páginas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Espectacular, espectacular, profesor. Bueno, está abierto el tiempo para preguntar las preguntas que ustedes estimen convenientes. Lo pusimos y asombró un periodista. Está dispuesto a contestar, José, la pregunta que ustedes les hagan de todos género, tamaño, color, la que sea. ¿Por quién empezamos? Lo que quieras. No, yo no voy a preguntar más. Antes que nada, quiero agradecerte de tu abrazo, el que nos acabas de dar a todos. Una reflexión, señora. Estaba pensando en el Evangelio según Jesucristo yo no he leído su libro, no sé qué, si puede haber algún punto de contacto, pero a mí fue un libro que me sacudió mucho también, porque era una vista de Jesucristo desde lo humano, ¿verdad? Del ser común, como usted dice, el ser que un poco somos todos. No sé, ahora tengo una curiosidad tremenda por leer su libro. Yo leí naturalmente, como todos, el de Saramago, el de Norman Mailer. Hay una cosa que tuve presente todo el tiempo mientras escribía. No incluir nada que fuese ordinario, amarillista o grosero. En los apócrifos, que son casi 200, hay escenas que miradas desde nuestra época se ven raras. Hay una escena de Jesús durmiendo con un joven desnudo, que algunos aprovecharon para hablar de escena homosexual. La palabra desnudo tenía un significado completamente diferente en el siglo I, no tenía nada que ver con lo que nosotros decimos desnudo. Pero de todas maneras preferí obviar la escena porque no quería desviar a nadie de lo que yo quería decir. Saramago habla de una Magdalena amante de Jesús, asunto que no me interesa en lo más mínimo. Honestamente, quién se acuesta con quién a mí ni me va ni me viene. Y hablando de un hombre tan grande, me parecía que era rebajarme a mí mismo, rebajarlo al libro y rebajar la historia. Hablo, sí, de un amor inmenso entre ambos. Hablo de una Magdalena que camina desde la Galilea hasta Qumran una vez al año a visitarlo a Jesús. Ya viejos ambos, reconociéndose en la vejez, hasta que Jesús decide no recibirla más para que ella se libere de él. Y ella va todos los años igual y él no la recibe, año tras año tras año. Hasta que el día en que decide recibirla de nuevo, ella ya no llega y ya no vuelve más. Para mí fue más importante la soledad profunda de la Magdalena, la incomprensión, el modo en que la trataban de hacer a un lado, el modo en que la trataban como basura. La propia iglesia la nombra como prostituta cuando los apócrifos la consideran el discípulo más importante de Jesús, quien más lo comprendía, quien lo contenía,
nadie contiene más que una mujer. Y Jesús la admiraba. Y sin embargo, no cayó en lo carnal, porque sabía que ambos estaban para más que eso. Y no es poca cosa. No es poca cosa. Yo no le esquivé a los asuntos, pero traté de ser honesto en el tratamiento de los asuntos. El tratamiento de los milagros en el libro es posible que los sorprenda, porque los miro a los milagros como eran vistos en su tiempo y no como los miró Constantino. No eran la obra de un mago, de un iluminado, de alguien que hacía cosas que nadie más podía. Cuando Marta lo llama para que resucite a Lázaro, Yeshua hace todo lo posible para hacerle ver su error, el pecado de pedir algo así. Pero amaba a Marta como amaba a Lázaro y le dice, bueno, vamos, pero bajá vos conmigo. Cuando pone la mano sobre el cuerpo envuelto de Lázaro y escuchan que Lázaro llora, Marta se da cuenta que ha pedido algo que no debía pedir. Y Jesús le dice, déjalo que duerma. La palabra cementerio significa dormitorio. Déjalo que duerma. ¿Por qué interrumpí su descanso? Marta se da cuenta que es un error. Cuando el inválido de la fuente de Betsaida le dice, yo no puedo entrar al agua donde todos se curan porque estoy inválido, Jesús lo lleva aparte y le dice, ya levanta lo tuyo y te vas de acá sin vergüenza. Porque eran miles los que simulaban ser inválidos para recibir una moneda, porque no había más de qué comer en la Israel de ese tiempo. Eran muchos los que se hacían pasar por ciegos. Curaba con barro, sí, eso se hacía en Egipto, donde la ceguera era una endemia. ¿Por qué? Por el viento y por la arena. Y los egipcios usaban el cool, esa especie de barro negro, por eso en la figura todos salen con una pintura negra hacia arriba. Era el cool que permitía bajar la inflamación de los párpados y que la persona pueda volver a ver. Ahí no había misterios. Los judíos de la época de Jesús ya usaban una planta de la cual después sacaron la aspirina y la usaban para curar. Es decir, no eran idiotas, sabían cómo curar a las personas. Hay muchos documentos antiguos que no figuran en los evangelios de Jesús curándole los pies a alguien con barro caliente, como pagarían varios cientos de dólares hoy por ir a una spa que lo haga un doctor. Bueno, Jesús lo hacía gratis. Todo esto está explicado de un modo sencillo, de un modo lógico y por sobre todo de un modo humilde, porque este Yeshua no quería saber nada de ser visto como un mago. De hecho, el único caso que tiene cuando él está en Nepal, una mujercita muy pobre, muy miserable, le lleva prácticamente el esqueleto de su hijo muerto. Se lo lleva para que se lo cure el rabino. Y él se da cuenta que está muerto. Ese chiquito. Pero la miseria inmensa de esa mamá le genera un amor y un dolor tan grande, que abraza a ese niño hasta que lo siente vivir otra vez. Y Jesús se pasa la vida recordando eso y tratando de entender el significado de ese gesto, que nunca más se repite, pero que sí lo lleva a entender que sin un verdadero puente de amor por el que sufre, no hay curación posible. En un momento, Miriam, la de Magdala, le pregunta, ¿qué palabras le decís a la gente para curarla? Le dice, ninguna. ¿Qué palabra podría decir yo? ¿Qué le importa a Dios una palabra? ¿Acaso Dios usa palabras? ¿Y cómo se curan? Yo les recuerdo que ellos
también son Dios. Y cuando ellos se llenan de Dios, no queda espacio para la enfermedad. Y se mueren. A ver, yo quería preguntarte una cosa. Así que la grababa. Hay algo que no bien, es como, lo veo como contradictorio. Después de haber vuelto de todo ese descubrimiento de sí mismo y de la vida, y del mundo, y de la gente, después de haber repartido amor y recibido amor, después de haberse enriquecido de sabiduría, no encuentro la razón por la que él vuelve al pueblo, digamos. Esa vuelta al pueblo, como vencido, desconocido, como avergonzado de encontrarse con su madre, no lo veo claro eso. ¿Por qué? Yo tampoco. Yo tampoco lo veo claro, pero la verdad es que tampoco me ha interesado verlo claro. ¿Por qué? A mí lo que más me ha impactado de lo que encuentro al escribir es la inmensa humildad de este hombre. Él no se sentía más que nadie siendo sabio. No se sentía nada. Él, sin el abrazo de su madre, no era nada. No le importaba la sabiduría, había estado con todos los sabios de su tiempo, había aprendido cosas. Para ningún hombre eso significa algo si su mamá no lo abraza. Es tan simple como eso, no hay nada escondido en esa escena. Entonces, ¿por qué no correr a los brazos de mamá? Porque él no sabía eso. Ahí lo aprende. Ahí lo aprende. Y es más, después de eso vuelve a irse. Se va a encontrar con Johanan, su primo, Johanan el Bautista. Porque sabía que tenía que encontrarse con su primo, aunque no sabía para qué. Y sus hermanas son las que le dan la idea, y él se va. Y después ya solo vuelve esporádicamente. Tengamos en cuenta que ellos eran gente de Galilea, y los galileos eran vistos en esa época como gentiles. Galilea, de hecho, significa en arameo la tierra de los gentiles, casi como eran judíos de otro pozo. Eran casi extranjeros. Por eso después Constantino lo hace nacer en Betlehem, pero no nació en Betlehem. Si a mí me dicen el esteño, no nací en Montevideo. Bueno, a él le decían el Galileo, no el Bethlehemita, ni el Nazareno. De hecho, Nazaret no existía en tiempos de Jesús. Es muy posterior. Pero sí existía una aldea que se encontró en Galilea, llamada Nazará, y se han encontrado hace 3 o 4 años los restos, con su pequeña sinagoga. Por eso es creíble que haya vivido en Nazará, pero ha nacido en Galilea, en un sitio que nadie sabe. De hecho, cuando uno investiga el año de nacimiento de Jesús, es imposible llegar a una conclusión, porque hay 15 años de diferencia entre una fuente y la otra. Lo único cierto es que Mateo se equivoca, porque Mateo lo hace nacer en el día del censo y bajo Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande murió, creo que 8 años antes del censo, así que no es posible. Es absolutamente poco probable, ¿sí? Que haya hablado ante los doctores de la ley a los 12 años no significa nada, porque hay, creo que, no sé si 11 o 13 profetas de esa época que hablaron a los 12 años. Esto de que lo colgaron y resucitó al tercer día, hay 7, a los que supuestamente les pasó lo mismo. Entonces todas esas leyendas son muy poco creíbles cuando uno las compara con los textos, y con la historia y con la arqueología. Pero repito, sin embargo, pese a todo eso, todavía queda mucho hilo por tirar y mucha tela por cortar. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te contesté, pero te contesto lo que a mí me pareció. Yo me sentí, repito, me sentí como si estuviera viendo esa escena, por eso me emociona leerla, porque es como que la recuerdo. Yo no había creído nunca en estos asuntos del nivel akáshico y todo eso. Para mí son patrañas, siempre pensé eso, pero lo he vivido en carne propia.
Y muchas de las escenas del libro, después cuando las fui a corregir a los 2 o 3 días, ni me acordaba de haberlas escrito. Esto no escribí, ya estaba escrito. Lo hice yo, era el único con acceso a la computadora. Pero esta escena, honestamente sentí como que la he visto absolutamente. Y a mí me ha impactado mucho esa escena. Yo quisiera entenderla. No tenés por qué entender. ¿Sí? No tenés por qué tendrías que entender. Porque quiero entender la conducta humana. Ah, bueno, entonces podés estudiar psicología. Esto no es un libro de psicología ni un tratado de sociología. No, para mí es una escena profundamente humana. De hecho, yo he vivido mucho fuera de la Argentina. Y cuando mi mamá leyó esta escena, para ella era yo, volviendo a la casa de ella. Entonces, es una escena que podés dársela a cualquier persona. A vos y a tu madre, a ella y a su madre. No necesitas ser el hijo de Dios para volver a tu mamá. Y eso es lo que hace él. Es un niño que vuelve a su mamá. Eso Pero es todo. prohibido. Sin atreverse a confesar soy yo. Bueno, dejalo que sea como sea. ¿Qué sé yo? No me lo preguntes, yo no sé. Voy a preguntar algo. No, le voy a contestar a ella. A ver. En realidad, Ponele el micrófono. En realidad, en el momento que le pones cabeza, no lo podés entender. Porque esto hay que sentir. En el momento que eres, que puedes entrar en ese todo que él está hablando, que fue donde nos metió a todos cuando él estaba hablando, que yo lloré, yo creo que todo el mundo lagrimió, porque entramos en esa sensación, que eso es intangible, porque estamos hablando del todo, que es la nada. Y ahí no le podés poner cabeza. Tenés que ponerle sentimiento, emoción y deseo de entender, porque eso se mide con el corazón, no con las pobres y ridículas neuronas del cerebro. Lo dijo mucho mejor que yo. Yo pienso lo que dijo ella, ¿no? Solo que ella lo dijo mejor. No tiene sentido. El tema de la relación entre él y la Magdalena, yo lo he pensado unos 2 años, he pensado en eso. ¿Cómo debía ser? A mí no me gusta la cosa sucia, amarillista, no me interesa. Pero ¿cómo debía ser? Y la verdad, para mí, así como lo hice, estoy conforme. Porque hay amores humanos así. No todo es, como nos vende Hollywood, es sexo. Hay cosas más grandes que el sexo, ¿sí? Y este amor inmenso tiene que ver con eso. Ese conocerse, ese entenderse, ese aceptarse, y a la vez ese no me tientes mujer, hasta acá llegues. Y verla a la Magdalena irse y dolerse hasta el fondo de los huesos mientras ella se marcha, porque la necesita. Como ser humano la necesita enormemente, pero le pide que se vaya. Y ella se va. Después regresa. Yo, primero que todo, quiero felicitar los mensajes del contenido del libro, porque los mensajes son muy humanos, unos mensajes que todos necesitaríamos tener presentes en cada momento de nuestra vida para podernos relacionar y vivir en paz. Felicito los mensajes. No perdamos la dimensión que él modestamente ha dicho, esto es una novela. Entonces, en una novela, yo que escribí también mis cosas, uno se inventa los personajes o los hace de acuerdo a lo que uno siente o de acuerdo a lo que uno ha vivido o de la información que uno tiene. Entonces eso no es discutible. No es discutible. Entonces yo creo que apreciemos el valor que tiene
que tenemos en nuestras manos un libro que transmite mensajes que hoy se han perdido en la dimensión. Y es una nueva visión de la persona, de cómo tenemos que convivir para asegurarnos poder vivir en esta tierra en un futuro. También podríamos discutir, cuando hablamos, decimos Dios, también podemos decir, ¿y quién es Dios? Entonces, ¿cómo nos imaginamos que es Dios? ¿Ustedes cómo se imaginan que es el viejito que está sentado allá debajo en un sillón? Dios es la palabra que caracteriza a la energía del universo. La energía del universo es eterna. La vida del universo es eterna. Nosotros no somos eternos. La tierra no es eterna. Vive un momento y la tierra desaparece. Pero si miramos dentro de nuestro cuerpo, el sistema planetario y nosotros somos la misma cosa. Así que hemos decidido esa energía que existe en el universo y que nos da la vida. Yo soy hijo de Dios. Claro que lo soy. Tú eres hijo de Dios. Claro que lo eres. Porque tú tienes la misma energía que existe en el universo. Y yo también la tengo. Y entonces esto creo que es, resumiendo y disculpándome que meta mis conocimientos o lo que yo opino, creo que la felicitación de él está en la honestidad de plantear unos mensajes que si todos los siguiéramos, si toda la gente los siguiera, podríamos vivir muchísimo mejor y más felices. Así que lo que me acabe de decir es muchas gracias y me alegro de haberte escuchado. Pero, gracias, pero quiero aclarar algo. No es mi mensaje. Ojo, no es mi mensaje, ¿sí? Yo no soy el dueño del mensaje. Pero es importante. Si cualquiera de ustedes toman los textos del judaísmo antiguo, esto es lo que dice. Matar era algo terrible. Solo se podía matar a quien había matado a alguien, pero a condición de que esa persona sepa que matar era pecado, a condición de que hubiera dos testigos, a condición de que los dos testigos le dijeran, ojo, lo que estás por hacer es pecado, a condición de que él dijese, sí, ya sé que es pecado, a condición de que le dijeran, y aparte te van a matar a pedradas por hacer eso, y a condición de que él dijese, sí, acepto que me maten a pedradas por hacer eso. Solo así se mandaba a la muerte a alguien. Y eso también es prueba de que no lo mataron a Jesús. Para el Sanedrín era espantoso, era una maldición mandar a la muerte a alguien. Hace muy poquito, cuando yo preparaba esto del libro, mi hijo de 8 años escuchó decir Jesús judío y me dice, pero papá, ¿acaso no sabés que los judíos son los malos? Entonces, increíble en este tiempo. ¿Y por qué? Porque mataron a Dios. En esta época todavía pasa eso. Y toda esa estupidez solo sirve para alejarnos de las verdades, ¿sí? Para alejarnos. En el judaísmo antiguo no estaba mal que alguien fuera rico. Estaba bien. Era una bendición la riqueza, como yo también creo que lo es. ¿A quién en su sano juicio, si le das a elegir en vivir entre una villa miseria y vivir en una casa frente a la playa, va a elegir la villa miseria? No es normal eso. Pero el judaísmo antiguo tenía previsiones que se cumplían. El hombre que tenía un campo, al cosechar, debía dejarse olvidar, así se llamaba, el 10% de la cosecha. Quedaba olvidado en el campo para que se lo lleven los que no tenían. Toda persona que atravesara el campo tenía derecho a alimentarse del campo. Eso era ley y se cumplía. Cada, creo que son 40 años, Evio, 50, no me acuerdo, había un jubileo, que no es como se conoce hoy. En el jubileo se anulaban todas las deudas y todos los contratos. ¿Y eso para qué?
para que nadie fuera tan rico y para que nadie fuera tan pobre. El judaísmo antiguo cuidaba la vida del hombre, la protegía, y la idea de Dios no tiene nada que ver con lo que vino después. Algunas cosas se van hilvanando de un modo raro, porque la verdad que uno no sabe. No es raro. Calculado. Hace como 7 años yo participo de un concurso nacional que organiza la Asociación de Israel en la Argentina, la AMIA. Y tengo la suerte enorme de ganar. Entonces voy a Buenos Aires, me dan la plata del premio, y el rabino me lleva a la biblioteca y me dice: Joseph, elige los libros que quieran y son tuyos. Claro, a una rata de biblioteca como yo, elegí lo que cabía en la maleta, pero nunca los leí, nunca, hasta que empecé a escribir este libro. Y en esos libros estaba todo lo que yo necesitaba saber para escribir el libro. Yo no sabía, ahí estaban guardados, uno al lado del otro, y de pronto saco uno que se llama 27 sabios judíos del siglo XX, y comienzo a leerlos. Me quedé maravillado. Y a partir de ahí comencé a meterme en el judaísmo, que es el idioma de Jesús, el idioma verdadero de Jesús, es el judaísmo. Y yo no soy un apóstata ni un hereje a decir eso, porque es la verdad. Era judío. Jamás hubiera aceptado crear una religión. Nunca hubiera aceptado que lo llaman el Hijo de Dios, porque eso era una blasfemia. Lo que él dice: soy tan hijo de Dios como vos, que no es lo mismo, que no es igual, ¿sí? Y todo el mensaje ni siquiera era de él, era el mensaje humano del principio de los tiempos. Antes de que existan los políticos y los religiosos, el hombre creía en esas cosas. Y ustedes leen textos antiguos de la India, de Egipto, y dicen lo mismo. Entonces este hombre, este maestro, este rabino, vino a recordarle al hombre: ojo, se han equivocado, se han desviado de la ruta, han tomado un atajo y eso lo lleva al abismo. No es por ahí el camino, vuelvan. Constantino lo interpretó a su modo, y lo que tenemos es esto, que no nos sentimos bien. Bueno, el que es creyente, si no se confiesa, comulga. No sé con qué necesidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo te quería hacer una pregunta. Otra vez hablaste sobre que se habían encontrado unos escritos. Es ahí en la cámara. No sé dónde, en la caverna, o no sé qué. ¿Qué era lo que decían? ¿Te acordás que lo nombraste la otra vez? Eso me parece que era muy interesante. En la cueva número 3 son 172 en total las cuevas. Y son cientos de miles de fragmentos que durante medio siglo se van uniendo para formar más de 500 libros en la actualidad, de los cuales solo se conocen, no sé si 5. El resto sigue escondido. Ahí encontraron un fragmento de bronce muy finito, donde marcaron 20, no sé cuánto, digamos 25, 27 creo que era, sitios en los que se había escondido todo el tesoro judío de la época. Una fortuna incalculable. Bueno, obviamente fueron a buscar el tesoro e encontraron los 27 sitios, pero vacíos. Entonces, ¿por qué viene la historia que me pide la pata? Porque en uno de los sitios, bueno, vacío me refiero a vacío de tesoros, pero encontraban, qué sé yo, huesos, macanitas así chiquitas. Esperaban hallar 2 toneladas de oro y encuentran 4 huesos. Entonces era como una desilusión. Pero lo que sí se encontró en la cueva sacado de la cueva número 3, estos 4 cuadernos, hojas de piel de cabra que se alisaba con piedra hasta que quedaban casi transparentes, y sobre eso se escribía, al revés, de derecha a izquierda, unidos en un pedazo de cuero y atados con correas. 4 cuadernos. Eso desaparece rápidamente, se encuentra en el año 47 y desaparece, no se vuelve a saber más nada de eso. Pero no le habían dado mucha importancia, porque habían encontrado muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, bueno, se perdió una parte, mucho se vendió en el mercado negro y también desapareció y no se volvió a ver más. Pero en el 2011 reaparecen los 4 cuadernos.
porque el que los tenía escondidos, enfermo de cáncer y ya a punto de irse, se los pasa al director de Haaretz Israel, el Museo de Jerusalén, de Tel Aviv. Y entonces, antes de entregarlos, los lee, porque estaban ya traducidos al hebreo. Entre el arameo y el hebreo no hay diferencias grandes, pero como son idiomas que no llevan vocales, si yo encuentro BRL, puede significar muchas palabras. Entonces hay que saber mucho para interpretar qué podrá significar. Por eso que se tardó tanto en interpretar. Actualmente el hebreo se usan puntitos arriba y abajo para indicarnos qué vocales hay que usar. Hasta que supuestamente uno ya aprende y ya no las usa. Bueno, ni mi hija ni yo aprendimos lo suficiente. No, bueno. En este caso, a esos cuadernos, antes de entregarlos, porque se corrió la voz rápidamente de que existía un documento que podía ser de Jesús de Nazaret. Entonces, estas tres personas, el judío, el católico y el ateo, por nombrarlos rápido, tratan de determinar si es verdad, si es un fraude, cosa que les parece difícil porque la prueba de carbono 14, que se hace con un pedacito de cada cuaderno, realmente lo sitúa a mediados del siglo, no me acuerdo exactamente, pero en el siglo I en definitiva. El cuero también es del siglo I, la forma de escribir, el estilo, todo corresponde al siglo I. Entonces, si es un fraude, es demasiado bueno. Pero podría ser otras dos cosas. La vida de un judío verdadero, real, que vivió y que se usó para crear la leyenda de Jesús. O, en el mejor de los casos, el verdadero Jesús. Lo curioso de esto, pero más que lo curioso, lo que enseña de esto, es que tanto el ateo como el judío y como el católico terminan por ver que ninguno tenía razón. Ninguno de los tres tiene razón. Y los tres, al principio, mientras se discute, cada cual trata de imponer su razón y de interpretar lo que leen a favor de su idea. Pero a la larga los tres ven que ninguno de los tres tiene razón. Y el judío ve que ese texto hoy sería terrible para Israel. No quiere saber nada de que eso se conozca. Pero lo mismo se da cuenta el católico. Esto no nos sirve. Pero lo mismo se da cuenta el ateo, que es el único de los tres que dice, qué bueno que lo digo. Entonces, un poco es la alegoría final del libro, porque eso nos pasa a todos. Tenemos nuestras ideas y es muy posible que todas nuestras ideas estén equivocadas. Por eso hay que ver con mente abierta, porque si Dios ha puesto en nosotros un cerebro es para que pensemos. Y no para que nos embanderemos con el ideal político de nadie, porque se supone que nos han hecho libres. Y si hay un pecado grande en el judaísmo antiguo, es volver esclavo a Dios. Y si yo vuelvo esclavo a mi hermano, lo que estoy haciendo es volver esclavo al propio Dios. Por eso ellos estaban y están hoy absolutamente en contra. El judío ortodoxo hoy está en contra incluso de la creación del Estado de Israel. Hasta ese punto. O sea, siguen estando peleados en secta igual que hace 2000 años, siguen igual, los judíos siguen igual. Pero nosotros somos peores que ellos, porque creemos que tenemos la razón, una razón que nos llevó a asesinar a cientos de miles durante 20 siglos, ¿sí? Creemos que somos buenos simplemente porque creemos que tenemos la razón y que nos salva el hecho de ser, como yo escuché durante toda mi vida de chico sobre todo, la única religión que dice la verdad. Hay que ser estúpido para creer eso, o hay que ser niño. Claro, pero nosotros ya no somos ni niños ni estúpidos. Bueno, gracias. Muchas gracias.